segunda parte de malaria. Ya vimos la vez pasada lo importante que es esta enfermedad, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Hemos mencionado que en este momento Venezuela, de los 10 casos que se producen en América, 3 a 4 son de origen en Venezuela, más allá de que exportamos la malaria. Estamos hablando de una enfermedad que tiene un peso mucho mayor en el continente africano. El año 2022 hubo cerca de 900 y pico mil muertos y siempre ronda los 200 millones de personas menos infectadas. Estamos hablando de una de las enfermedades o la enfermedad que más ha matado en la historia de la humanidad. O sea que es realmente una enfermedad importante. Y estas imágenes tienen que ver con el problema más grave en Venezuela, lo tenemos ligado a la minería. Habíamos visto esta una enfermedad metaxémica transmitida por vectores, un grupo muy particular de zancudos, vamos a llamarlo así, que se llama el grupo de los anofelinos, que tienen el hábito de picar en 45 grados. Todos los que nos pican en Caracas, que son pools de aire, ustedes verán que su cuerpo lo tienen en paralelo con respecto a la piel. Estos pican en 45 grados, ya saben cuándo le está picando. Vamos a revisar de nuevo el ciclo. Entonces, cuando pica un mosquito, inocula unas formas que provienen del ciclo sexuado. O sea, la fase sexual hace daño al vector, o sea, sería teóricamente el hospedador definitivo. Y como es una fase esporogónica, lo que se produce son esporozoitos que van por la circulación y en escasos minutos entran en los hepatocitos, donde se multiplican en la fase exoeritrocítica, la fase hepática. Esa fase es transitoria para la mayor parte de las especies y de las que tenemos en Venezuela, es falciparum y malaria, es transitoria, mientras que el vivax deja una forma latente, que se llaman hipnozoitos, formas durmientes, que son responsables de las recaídas. Cuando termina la fase hepática, comienza la fase eritrocítica, una fase donde entra una forma pequeña que se llaman merozoitos, se transforman en los anillitos, la forma anular, ameboide, resegmentados, segmentados, rompen el eritrocito, y eso es un ciclo que se repite con una periodicidad muy bien determinada dependiendo de la especie. Entonces es un parásito que tiene horario, y tanto los ciclos dentro de la sangre como los ciclos de las recaídas tienen horario. Es un parásito muy exacto, parece que hubiera no nacido originado en África, sino en Suiza. Y dependiendo de la duración del ciclo, así son las fiebres. Los parásitos que tienen ciclo cada 24, cada 48, 72 horas van a producir fiebres con esa periodicidad. Y ahí lo importante es conocer eso. Al terminar ese ciclo, algunos de estos merozoitos se transforman en los gametos, macro y microgametocitos, que si son tomadas por el vector, van a producirse el ciclo dentro del vector, que es el ciclo esporogónico. Esta es la esquizogonia a nivel eritrocítica, que es la responsable de la patología. La patología está determinada por esto, no por la fase hepática. La fase hepática no tiene trascendencia desde el punto de vista de la patología. Vamos primero a conocer el personaje. Los plasmodios es un grupo de parásitos que hay especies desde los reptiles, hay especies que afectan a las aves, a los mamíferos y al humano. Y de ahí que tenga una gran importancia, no solamente a nivel humano, sino inclusive a nivel veterinario, por las causas que desde el punto de vista económico. Plasmodium gallinaceum acaba con los gallineros, o sea, son parásitos que tienen una amplia dispersión de especies. Y cuando vemos el parásito, esta es la forma que penetra en el glóbulo rojo, que es pequeñito. El glóbulo rojo mide 7 micras, estos miden 1 micra cuando penetra, muy pequeño, pero es complejísimo. Desde su genoma codifica aproximadamente 5.400 proteínas. ¿Se acuerdan de COVID cuántas proteínas tenía?
fundamentalmente era N, M y la Spike. 3, o sea, un virus. De ahí que diseñar vacunas para agentes que tienen una composición mucho más simple, cuando estamos hablando de 5.400 proteínas distintas que expresan distintas fases y que su superficie, que es la importante para reconocer tanto la entrada en el hepatocito como este merocito, la entrada en el glóbulo rojo, está compuesto por una cantidad de moléculas que tienen que ver con la interacción con el glóbulo rojo. Y estos son blancos de las potenciales vacunas. Y ahí la complejidad de desarrollar vacunas para ello. Entonces, Plasmodium falciparum se pega a receptores dentro del glóbulo rojo, de la superficie del glóbulo rojo, que son banda 3 y glicoforina predominantemente, mientras que Plasmodium vivax tiene un receptor fundamental que es el grupo 2. La población de origen africano no expresa el grupo 2 y por lo tanto la mayor parte de esa población es resistente a la infección por Plasmodium vivax. En cambio es susceptible a la infección por Plasmodium falciparum. O sea, una interacción receptor ligando muy específica que le permite entrar a una célula no nucleada y que además de no tener núcleo, ¿qué otra cosa tiene los glóbulos rojos que no tienen el resto de las células del organismo? No tienen ¿qué? No tienen mitocondrias, sí. No tienen antígeno, el sistema mayor de histocompatibilidad. Y por lo tanto, por eso podemos hacer las transfusiones siempre que tengamos el mismo RH, el mismo grupo sanguíneo. Por lo tanto, el sistema inmune, al no tener la expresión de los antígenos del parásito en la superficie, con antígenos del sistema mayor de histocompatibilidad, no los pueden reconocer de que esa célula está. Los CD4 no tienen capacidad de reconocerlo. Se está evadiendo la respuesta inmune, metiéndose, parasitando una célula que no tiene antígeno del sistema mayor de histocompatibilidad. Mecanismo que sí funciona en cualquier otro tejido del organismo. ¿Okay? Entonces, para demostrarle además que estos parásitos son súper complejos, nosotros que hemos creído que hemos inventado Internet, ellos ya lo tenían hace miles de años. Los Plasmodium, si uno los somete a estrés y separa dos cepas a través de una membrana, lo somete a estrés con medicamentos, con temperatura, él empieza a producir estas vesículas. ¿Y qué van dentro de esas vesículas? RNA mensajero. Le da mensajes a través de esas microvesículas a la otra cepa: prepárate que nos están atacando. O sea, tienen sistemas de comunicación a través de mandar RNA mensajero de alerta a las otras cepas que pudieran estar en el área. Con eso le estoy diciendo una parte de su complejidad. Y la otra cosa, la otra característica, además de múltiples mecanismos de evasión de la respuesta inmune, miren, están el diagnóstico de la mayor parte de las pruebas de diagnóstico rápido se basan en la identificación de un antígeno y el antígeno de la proteína rica en histidina, HRP2. Casi todos los test, por no decir todos, tienen captura de este antígeno. Bueno, pues ahora en África está apareciendo cepas que no solamente ya son resistentes al medicamento más potente que tenemos, que es la altemetolumefloxacina, sino que las mismas cepas ahora no expresan el antígeno con que son identificadas, la prueba de diagnóstico de captura. Por lo tanto, está evadiendo los sistemas de diagnóstico. Y esa es una problemática a la cual nos estamos enfrentando. Estamos hablando de un blanco móvil. Cuando creemos que lo tenemos identificado, él se escapa y tiene una cantidad de estrategias. Después hay cosas que están pasando, en el caso de nuestra realidad, que generalmente las infecciones que se están ocurriendo son multiclonales. La misma persona no tiene un clon, tiene varios clones. Y al tener varios clones, algunos pueden ser resistentes, algunos pueden expresar, algunos pueden expresar alguna de las proteínas, pero también están teniendo a veces patrones de multiplicación distintos.
Y entonces el patrón que era clásicamente una fiebre interdiaria, por ejemplo en el caso de vivas y falciparum, al tener varios clones donde están rompiendo los glóbulos rojos a distintos tiempos, nos va modificado, y en el caso de Venezuela es lo que estamos viendo con frecuencia, ya no hay el patrón exacto, sino patrón de fiebre propiamente todos los días o más de una fiebre al mismo día. Entonces también nos engaña desde el punto de vista clínico a lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, cuando vemos la distribución ya de estos genes, de estos parásitos que no expresan ese antígeno, por lo tanto no lo vamos a diagnosticar con las pruebas rápidas, ya se está expandiendo por el mundo, o sea que no se está quedando solamente en el continente africano. Y en nuestro medio nosotros estamos evaluando qué es lo que está pasando, por qué algunos, fíjense, Plasmodium falciparum debe, en las pruebas rápidas, debe dar dos banditas, porque son dos antígenos distintos, que son HRP2 y LDH, y estamos viendo ya cepas que no lo capturan tampoco. O sea que ya están buscando no solamente el HRP2, no voy a expresar esta molécula porque me van a capturar, me van a identificar. Esto nada más para que sepan a quién nos estamos enfrentando. Un organismo sumamente complejo, con cantidad de estrategias desde el punto de vista bioquímico para evadir la acción de medicamentos, para evadir las pruebas de diagnóstico. De ahí que es una enfermedad muy difícil de controlar y de erradicar, porque ya le había mostrado en la primera clase que ahora se está adaptando al salto de especies. Estamos viendo la transmisión del humano a los monos y transmisión de los monos al humano. Cuando ya tenemos fauna silvestre que se infecta, son enfermedades que no son erradicables de la tierra. ¿Está claro? Entonces, bueno, tenemos el ciclo eritrocítico, la fase hepática primero, el ciclo eritrocítico que es inicial, y después podemos tener las recaídas en aquel caso de la especie que produce la recaída, que es Plasmodium vitis. El patrón de la fiebre, que es algo típico en malaria, que ha sido, siempre ha sido así, Plasmodium falciparum y viva, el ciclo eritrocítico más o menos es de 48 horas. O sea, si hoy viernes tengo fiebre, mañana sábado, 24 horas no tengo fiebre, voy a tener fiebre entonces el día domingo. Y por eso se llama fiebre terciana. Si la vivas terciana benigna, falciparum, que es el que mata, terciana maligna. En el caso de Plasmodium malariae, el patrón de la fiebre es cada 72 horas. Por lo tanto, si tenemos fiebre hoy, mañana son 24, el domingo 48, el lunes vamos a tener 72 horas. Y por eso se llama fiebre cuartana, la malaria producida por Plasmodium malariae, que es la tercera especie que tenemos nosotros en el país. Y entonces está condicionado por el tiempo en que entra el eritrocito y rompe los glóbulos. En el caso de falciparum, inicialmente, como no hay una sincronía perfecta, puede haber más de un pico febril en el día. Y esto es muy importante desde el punto de vista médico. Cuando veamos fiebre intermitente, tan claro, o sea, la temperatura baja, la temperatura normal, primero pensar en malaria. Y más en un país como Venezuela, que tenemos esa situación. Y este es el momento que aparece la fiebre, el momento que se rompe el glóbulo rojo, salen los merozoitos invadidos, sale el pigmento malárico, y eso va a producir alteraciones a nivel del hipotálamo, donde está centrado la termorregulación del cuerpo. Entonces, tanto productos del parásito como algunas de las citoquinas que estimulan esos antígenos van a producir, estimulan la producción de prostaglandina E a nivel hipotalámico y altera el termostato. ¿Y qué es lo que le da? La señal equivocada de que la temperatura del cuerpo está bajando. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo siente que la temperatura le está bajando. Empieza a generar todos los mecanismos de producción de calor. Vasoconstricción periférica para no tener pérdida de calor, piloerección y algo muy importante, los escalofríos, porque esto sí genera mucho calor. Y entonces, mientras haya estos mediadores alterando el centro termorregulador,
durante 1 hora, hora y media, la persona va a estar con unos grandes escalofríos que los vemos solamente en pacientes con septicemia, con infecciones urinarias, podemos ver ese tipo. Y por supuesto esos mediadores progresivamente las células fagocíticas lo van eliminando y bajan su concentración, bajan los niveles de citoquina y viene el centro termorregulador, es decir, pum, sale la temperatura, no, al revés, está muy alta. Y entonces empiezan los fenómenos contrarios, la pérdida de calor, la vasodilatación para aumentar y seguidamente la sudoración. Esto es lo que se llama la fase fría, la fase caliente y la fase húmeda cuando empieza a sudar el paciente. Eso dura, dependiendo del paciente, 1 hora y media a 3 horas en promedio y es muy típica y lo vemos en el. ¿Qué alteraciones se producen en los glóbulos rojos que están siendo invadidos por el parásito? Casi todo lo que sabemos es con Plasmodium falciparum. Con Plasmodium viva, lo que sabemos es que altera el citoesqueleto, el glóbulo rojo se deforma, aumenta de tamaño, se dematiza y ven que el tamaño del glóbulo rojo parasitado es mayor que los glóbulos rojos sanos que están a su alrededor. Y además se producen estos punticos que no son más que unas pequeñas caveolas donde se deposita el colorante que le llamamos granulaciones de Schuster. Eso, ¿por qué no sabemos más de vivas si es el más prevalente en nuestro hemisferio? Porque no lo hemos logrado cultivar. Falciparum sí, y al poder cultivarlo in vitro podemos estudiar la fisiopatología de lo que ocurre a nivel de ese glóbulo. Y esto es lo que pasa en Plasmodium falciparum. Un glóbulo rojo que no se hipertrofia, tiene el mismo tamaño, pero altera totalmente su superficie y entre otras cosas vemos estas botones, así son descritos como botones, estas protuberancias que hay aquí que tienen una función muy importante. Esos botoncitos en los alrededores, en la superficie del glóbulo rojo, hacen al glóbulo rojo pegajoso. Y eso va ocurriendo cuando ya el parásito lleva aproximadamente 24-48 horas dentro de los glóbulos rojos. Y ahí, ¿qué va a poner? Va a exponer en su superficie una proteína muy importante que es la responsable que ese glóbulo rojo ahora se vuelva pegajoso. ¿Y a dónde se va a pegar? Se va a pegar, que es un glóbulo rojo infectado, se va a pegar a la célula endotelial, que es la parte inferior. Y es a través de estos botoncitos que se pega. Y eso tiene connotaciones. No solamente se pega al endotelio, sino que pega el glóbulo rojo parasitado, pega el glóbulo rojo sano. Esto se llama el fenómeno de rosetas. Y entonces, fíjense la fuerza de este glóbulo rojo sano, glóbulo rojo parasitado que se está tratando de despegar con 2 pipetas. Dice que es una unión muy fuerte, no se despega fácilmente. Imagínense estos glóbulos rojos tratando de pasar los capilares, bloquean la circulación a nivel capilar, además que los glóbulos rojos parasitados se adhieren también, bloqueando aún más la circulación a nivel de los capilares arteriales, produciendo la consecuente isquemia a nivel de los distintos tejidos. Y esa adhesión a los endotelios va a ser variable, no todos los tejidos se adhieren igual. Placenta, cerebro y a nivel sobre todo pulmonar, los glóbulos rojos parasitados se adhieren más, produciendo entonces la isquemia en esos tejidos, y aquí tienen el fenómeno de roseta. Y una cosa que ellos hacen, como estos son antígenos que producen muchos anticuerpos, el parásito no quiere que lo reconozca, entonces va cambiando esa proteína, va variando su composición antigénica. Por lo tanto, nunca vamos a tener suficientes anticuerpos que bloqueen esa interacción del parásito, la célula parasitada, ese glóbulo rojo parasitado con los endotelios. Y tal como le decía antes, la mayor adhesión ocurre en el cerebro, en el pulmón, en el cordón umbilical y en placenta, que es donde se va a producir la mayor parte del parásito. Pero además de la isquemia, vamos a decir desde el punto de vista mecánico, ese glóbulo rojo parasitado que se adhiere,
se ha visto que hay gente que, a pesar de que entra en cuadros convulsivos por la isquemia a nivel cerebral, hay algunos que no le quedan secuelas, y cuando a uno se lo obstruye la circulación cerebral, lo habitual, lo frecuente, que ese tejido pueda morir por la isquemia, porque el cerebro funciona con dos cosas fundamentales: glucosa y oxígeno. Si falta uno de los dos, deja de funcionar. Entonces hay la otra hipótesis, la hipótesis no mecánica, sino la hipótesis bioquímica. Y entonces se ha demostrado que el otro factor responsable de los cuadros de malaria cerebral es de razón, el sustrato es bioquímico. ¿Y por qué es bioquímico? Porque los productos del parásito inducen que las células del sistema reticuloendotelial, los macrófagos, produzcan unas interleuquinas que estimulan que los macrófagos, las células endoteliales, el músculo liso, produzcan este mediador, que se llama óxido nítrico, que es el más potente hipotensor. Por eso los pacientes que ustedes ven también con sepsis o los pacientes maláricos, si algo típico es la hipotensión por los altos niveles de óxido nítrico, y también por señales son capaces de inducir cuadros convulsivos a nivel cerebral. Entonces ahí tenemos la hipótesis isquémica y la hipótesis bioquímica a través del óxido nítrico. Y hoy en día hay gente que trabaja tratando de identificar cómo está ocurriendo el daño a nivel cerebral, y a través del fondo de ojo se pueden ver representaciones de lo que está pasando en el cerebro, los fenómenos de vasoconstricciones a nivel de la arteria retinal. O sea que con un fondo de ojo podemos de alguna forma ver qué es lo que está pasando en la circulación dentro del encéfalo. Más allá de que pueda haber cuadros de edema cerebral y puede haber herniación del cerebelo y llevar a la muerte. Una de las causas de muerte en los pacientes con malaria, donde puede haber cuadros hemorrágicos importantes que si queda con vida, queda con serias secuelas. ¿Qué otras manifestaciones tienen una gran relevancia, sobre todo en el diagnóstico? La trombocitopenia. El 60% de nuestros pacientes tienen las plaquetas bajas, y eso puede permitir que se confundan con qué enfermedad. La trombocitopenia, la baja de plaquetas, con dengue. Entonces ahí tenemos fiebre, dolor de cabeza, mialgia y trombocitopenia. Es el error más frecuente que vemos, es confundirlo con dengue. Y el tratamiento con dengue es totalmente opuesto al tratamiento de malaria. El paciente con dengue hay que hidratarlo muy bien. El paciente con malaria hay que restringir los líquidos, porque como hay daño endotelial, se dematizan y enseguida hacen edema de pulmón. O sea que un paciente, a veces los médicos, si no lo manejamos bien, podemos matar al paciente induciendo un edema pulmonar, porque lo estamos tratando como un caso de un dengue hemorrágico. Y esto es de tiempo corto, aproximadamente 5 o 6 días, desaparece y con el tratamiento desaparece. Entonces vamos a resumir la compleja fisiopatología, los eventos. Hipoglicemia. ¿Por qué? Bueno, porque hay un gran consumo energético con los escalofríos, con la fiebre, y hay además el parásito produce una sustancia similar a la insulina que hace que entre más glucosa en las células, pero no a nivel encefálico. Y eso puede llevar a la confusión, que es un verdadero cuadro de malaria cerebral. La anemia por la destrucción cíclica del glóbulo rojo, pero también en malaria otro evento muy importante y que tiene importancia en la parte del diagnóstico es una de las enfermedades donde desde el punto de vista inmunológico se produce una activación policlonal. Activación policlonal, ¿qué significa? Que la persona infectada empieza a producir anticuerpos contra todo, inclusive autoanticuerpos. O sea, un paciente con malaria, si yo le saco su sangre y evalúo, parece un paciente lúpico, tiene anticuerpos antinucleares, antirrojo, antimúsculo liso, antitiroideo.
y puede tener anticuerpos falsos positivos para dengue. Por lo tanto, me puede dar una prueba de dengue falsa o un BDRL falso positivo. Entonces, eso nos hace confundir mucho más los cuadros clínicos en el caso de malaria. Y por supuesto, al haber anticuerpos antiglóbulos rojos sanos, hay crecimiento del vaso porque hay una gran estimulación del sistema inmunológico y muchos de los glóbulos rojos son secuestrados, no solamente los infectados, sino los sanos y destruidos a nivel esplénico. Y además los glóbulos rojos sanos, no invadidos, resulta que se envejecen tempranamente. ¿Y cómo el vaso sabe de que ese glóbulo rojo está envejecido? La señal para que un glóbulo rojo está viejo es que tiene una proteína que se llama banda 3 que en malaria se oxida rápidamente. Y cuando hay oxidación de esa banda 3, el vaso empieza a creer que todos los glóbulos rojos son viejos y empieza a destruirlos a nivel esplénico. Entonces ahí tenemos las razones por las cuales existe la anemia. 1, la destrucción por el parásito; 2, por el autoanticuerpo; 3, por el secuestro esplénico y porque además el glóbulo rojo envejece tempranamente por su banda. Puede haber fenómenos de nefropatía porque se pueden formar complejos inmunes circulantes que se fijan acá. La hipotensión ya la vimos por el óxido nítrico y porque el paciente está deshidratado, está vomitando, también se deshidrata. Al estar sentirse tan mal, come menos, se hidrata menos, y esas son causas de la hipotensión. Y después, acidosis metabólica, el paciente no está comiendo bien, se está nutriendo bien y por lo tanto el metabolismo va hacia, y por la isquemia, hacia la glicólisis anaeróbica y acidosis metabólica, y la malaria cerebral ya la vimos por el bloqueo vascular y también por la presencia del óxido. O sea que, como ven, una fisiopatología amplia a la cual no se escapa ningún tejido, y por lo tanto el paciente que entra ya en esa fase, una fase avanzada, muchas veces no es recuperable porque el paciente cae en insuficiencia renal, insuficiencia suprarrenal, insuficiencia hepática, más allá. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico, epidemiológico y laboratorio? Y el diagnóstico clínico ya lo habíamos mencionado: fiebre intermitente con escalofrío. ¿Y qué otros síntomas son frecuentes? La cefalea, la palidez o la anemia, la hipotensión. Si usted ve a un paciente con malaria y está normotenso, casi puede afirmar que es un hipertenso que ahora tiene la presión normal, porque la hipotensión es la norma por los altos niveles de óxido nítrico. La hepatomegalia temprana, la esplenomegalia tardía, tienen que haber pasado por lo menos 2 semanas, 2 a 3 semanas para que el vaso empiece a aumentar. Y es muy, muy importante determinar si el paciente tiene esplenomegalia, porque el vaso es muy friable. Los pacientes con vivas mueren de 2 causas: distrés respiratorio por realmente iatrogénico por el propio médico al sobrehidratar, y la ruptura esplénica. El vaso de malaria es sumamente sensible a los golpes. De ahí que es muy importante determinar si tiene esplenomegalia. Porque si tiene esplenomegalia, usted le tiene que indicar, como se mete en el metro, en el transporte público, va a tener que proteger su área esplénica porque puede sufrir una ruptura esplénica que es de muerte inmediata. Los mineros generalmente mueren en los partidos de fútbol, no saben que tienen esplenomegalia, le pegan un balonazo y caen muertos en medio del partido. Y la ruptura es una ruptura esplénica. Entonces, la determinación de la esplenomegalia es importante. Fiebre, escalofríos, con esa periodicidad, náusea, vómito, lumbalgia, por las contracturas de los músculos paravertebrales, da la sensación de que son los riñones. El paciente me duelen los riñones y piensa, porque si hace un examen de orina está anormal, porque al haber tal hemólisis el examen de orina está alterado, y entonces empieza a ser tratado ese paciente como una infección urinaria, y esa lumbalgia simplemente son los músculos paravertebrales, las mialgias, poliartralgias, entre otras. Palidez, hepatoesplenomegalia, podemos ver estos casos severos,
en niños, lesiones bucales por la hipertermia, y esto lleva a frecuentes errores porque se confunde con otras enfermedades como es dolor retroocular, palidez y anemia, cualquier enfermedad, mialgia, artralgia, trombocitopenia, dengue, chikungunya y zika, lumbalgia asociada a un uroanálisis alterado, no, tiene infección urinaria, tiene proteinuria, tiene cilindros, y puede inclusive tener hematuria, ictericia, porque hay una gran destrucción del glóbulo rojo y produce elevación de la bilirrubina, confusión mental con meningitis, y todo eso está asociado a exámenes de laboratorio, anemia, leucocitosis, trombocitopenia, bilirrubemia, proteína C reactiva aumentada, serología positiva falsa para dengue, sífilis, etcétera, etcétera, hace que sea una de las enfermedades que haya más errores en el diagnóstico en base a la clínica y en base a lo que está. Y aquí tenemos los cuadros de malaria severa. Generalmente cuando vemos esta carga parasitaria de aquí, glóbulo rojo y que no está, pero el resto está invadido, es la gota gruesa. Estos ya son casos mortales terminales de casos de malaria cerebral. Esta criatura murió, tenía escasamente 3 semanas con una malaria grave, severa a nivel sistémica. Este es un cuadro que fue visto en uno de estos ambulatorios de los cubanos con el diagnóstico de dengue, una sobrehidratación, y el paciente mide el edema pulmonar que le llevaron, la anoxia y la severa anemia que tenía, la ictericia, murió por falla renal, suprarrenal, casos donde son cuadros iatrogénicos. Y bueno, esto por supuesto, miren la densidad de los parásitos, cada uno de estos números son. Estamos hablando de cargas parasitarias sumamente elevadas, y claro, la mortalidad va a ser variable. En el caso de los niños, la anemia finalmente es la causa más frecuente en los menores de 2 años. La anemia severa es la causa más frecuente de muerte. En los niños de 2 a 16 años, la malaria cerebral, y ya en el adulto puede ser malaria cerebral, una insuficiencia renal, un edema pulmonar, etcétera, etcétera. O sea, dependiendo de la edad, las causas de muerte son más. Y los criterios de malaria severa, una alta carga parasitaria, síntomas de paciente que está inconsciente o que te llega bradilálico, que habla lentamente, que está desorientado, la anemia severa, con un hematocrito menor de 20 y menor de 7 gramos, la ictericia, la insuficiencia renal, temperaturas muy altas, porque los niños pueden llevar a cuadros convulsivos, shock, edema pulmonar, sangramientos. Debo decir que en malaria yo he visto pacientes con 18.000 plaquetas y no sangran. El paciente con malaria habitualmente tiene pocas plaquetas, pero las pocas plaquetas que tiene están muy activas y por lo tanto no sangran. Con 18.000 plaquetas con dengue, usted prácticamente está garantizando que el paciente se le va a morir. Aquí no. Y por eso no hay que ponerle una concentrada. La epidemiología busca los factores de riesgo. El antecedente de ser minero es muy importante. Ser comerciante en esas áreas, vivir en los estados, ya lo vimos en las clases pasadas. Bueno, eso es un factor de riesgo. Gente que vive así, sin protección, generalmente semidesnudo. Gente asociada a esto, como es el caso de la prostitución, cuando yo veo estas uñas y me dicen que es cocinera, por supuesto nadie cocina con estas uñas. Hay una cantidad de jóvenes que van a trabajar en las minas, en la prostitución. Yo he tenido ya en esta semana casos que venían de Guyana a trabajar en esas áreas. Entonces esos son factores de riesgo. Provenir de las áreas donde hay transmisión malárica, que es casi todo el país en este momento, pero sobre todo de las áreas mineras, que son, o del estado Sucre también. Lo segundo es confirmar ante la sospecha clínica, que ya la hemos visto, los exámenes de laboratorio. La gota gruesa la tomamos en la oreja en Venezuela. Somos el único país que
que lo hacemos porque el doctor Gabaldón lo sugirió. Es lo ideal tomarlo de la oreja, no del dedo. Usted pínchese un dedo y pínchese la oreja a ver que esto no duele, que es muy limpio y que no se infecta. Los dedos duelen mucho, se infectan y a veces hay artefactos porque un minero, un agricultor tiene una cantidad de basurita que puede contaminar la lana. Entonces la toma es, se hace la gota gruesa y extendido, se lo van a hacer, y las pruebas rápidas que en este momento se basan en la captura de antígenos circulantes. Son pruebas muy útiles, son pruebas que usted puede dar el resultado en 5 o 10 minutos y que se basan en la captura de antígenos. Usted puede utilizar hasta suero, no solamente que tenga ideales que sea la sangre total, pero inclusive muestras congeladas. Una persona que murió, sáquenle lo que sea y hagan la prueba rápida que van a poder hacer diagnóstico de malaria. Y la microscopía nos permite ver que si hay hipertrofia del glóbulo rojo, eso es Plasmodium vivax. Aquí tenemos ya dos formas ya de ameboide. Tenemos un esquizonte segmentado a punto de romper el glóbulo rojo, hipertrofia del glóbulo rojo, y tenemos un gametocito. Fíjense que siempre hay un aumento del tamaño del glóbulo rojo. Entonces, parásitos que inducen a hipertrofia del glóbulo rojo, Plasmodium vivax. Las otras especies que tenemos en Venezuela, los falciparos, malaria, no producen hipertrofia. Aquí tiene más de un parásito dentro y el tamaño de los glóbulos rojos, en el caso de falciparos, múltiples parásitos, algunos en la periferia, que se llaman formas apoler, la forma en banana, alargada, que son típicas, y múltiple parasitismo. Puede haber granulaciones. En el caso anterior hay las granulaciones de Schussner, que eso lo van a ver en la práctica, y malaria tampoco produce hipertrofia del glóbulo rojo. Formas en banda, muy pocos merozoitos, y aquí tenemos un gametocito redondo sin hipertrofia del glóbulo rojo. Entonces, el diagnóstico, el patrón oro es la gota gruesa y el extendido de sangre que nos permite diagnosticar rápidamente. Y esto es importante sobre todo también para ustedes si van al medio rural. La protección individual con repelente, usar ropa clara, idealmente no andar con shortcitos en horas de la tarde, que es cuando mayor riesgo hay de transmisión, utilizar ventanas con tela mosquitero, y se puede utilizar algunas plaquitas en el interior de la vivienda para evitar el contacto con los mosquitos. El ministerio tiene que hacer este tratamiento y bueno, tratar a los pacientes, eliminar la fuente del parásito, o las vacunas son otras alternativas. La ropa clara es muy importante, ropa larga, mangas largas, son muy importantes con el uso de las repelentes. Y finalmente, algunas palabras, porque cada día hay más información sobre potenciales vacunas. Muchos de los pacientes que nos vienen nos preguntan, doctor, ¿y no hay una vacuna? Pero no hay ninguna vacuna. Se han hecho intentos y esa es una de las áreas donde también hemos trabajado. El primero fue el doctor David Klein, que por casualidad era el jefe del departamento donde yo me hice mi posgrado en Estados Unidos. ¿Él qué hizo? Él agarró, tuvo una idea de si yo agarro mosquitos y los pongo como la acción de rayos X, con lo cual irradio el genoma del parásito, después no se va a poder multiplicar dentro del organismo. Entonces se puso mosquitos irradiados y se puso muchas veces para que lo picaran y le entraran esporozoitos, con lo cual estaba buscando producir anticuerpos contra los esporozoitos. Y después agarró y se puso mosquitos que no eran irradiados y él vio que no se infectó, con lo cual había un grupo control que no se había puesto los mosquitos irradiados y vio que todos se infectaron. Fue la primera demostración de que había la posibilidad de inducir una inmunidad protectora. Y bueno, a partir de ahí, otros investigadores, el doctor Patarroyo en Colombia, se puso a identificar cuáles pudieran ser algunos de los antígenos de superficie del merozoito. Si producimos anticuerpos, no dejamos que el merozoito se pegue al glóbulo rojo. He ido a una vacuna, pero él no la hizo una vacuna recombinante, sino sintética. Sintetizó, si nosotros sabemos la secuencia de una proteína, la pegamos los aminoácidos y construimos artificialmente, químicamente, réplicas de esa proteína.
e hizo una vacuna quimérica con 3 partes del parásito, 4 partes del parásito, y primero lo probó en monitos, donde son una especie de monitos que se llaman monolechuza, porque no son muy grandes, lo tenemos en nuestras selvas amazónicas, en la Orinoquia, y cuando los vacunaba y después le metía parásito por vena, no se infectaban. Los monitos controles que recibían placebo se infectaban todos. Este es un monito muy susceptible que una infección con falciparos lo mata rápidamente. Y de ahí saltó a soldados. Hizo los ensayos, soldados hospitalizados en el Hospital Militar de Bogotá, donde los vacunó con esta molécula artificial quimérica, sintética, y después le metió 5 millones de glóbulos rojos infectados por vena a estos soldados, de los cuales, de los 5 que recibieron la vacuna, los controles todos se infectaron, por supuesto. De los 5 que recibieron la vacuna, 3 no desarrollaban parásito. 1, cuando se había desarrollado parásito, pero cuando estaba disminuyendo la parasitemia, digo, no quiero seguir, trátenme. Pero uno de los 5 que efectivamente se infectó. O sea que la vacuna protegió a la mayoría de eso. Y esos fueron publicados en las grandes revistas más importantes del mundo, como el Nature, que es una revista muy prestigiosa, y demostró. Pero en población, él lo había hecho en población militares. Nosotros lo hicimos por primera vez en Venezuela, con una invitación del doctor Gabaldón. Lo hicimos entonces en población civil en el estado Bolívar, en agosto del año 89, también con esa misma vacuna, esto es en Guarataro. El personal que participamos en la vacunación, fuimos los primeros en vacunarnos, el personal de malariología, y después la población, esto después de la tercera dosis con el doctor Patarroyo, que fue quien la diseñó. Vimos que no había efectos colaterales, que se producían anticuerpos. Y con el doctor Gabaldón, que fue quien invitó a probar esta vacuna un mes antes de que muriera, informándolo, y bueno, eso se publicó. Nosotros tuvimos una eficacia del 55% para Plasmodium falciparum y una eficacia marginal para Plasmodium. Fue la primera vacuna para la malaria. Eso mismo se hizo en otras zonas de América y de África. El doctor Patarroyo no quedó contento con la nivel de eficacia, en África nunca superó el 30%, dijo hay que hacer una nueva vacuna. Estamos hablando de los años 90, y desde entonces ha venido trabajando en la vacuna de segunda generación, que no se ha podido aplicar, ya que en Colombia un grupo de ecólogos lo han demandado y le impiden hacer los ensayos finales en mono para la parte de formulación, cuánto debemos de poner de ayudante, y él, si no hace los ensayos en mono, se llega a hacer los ensayos en humano. Y en paralelo, un grupo trabajando con una vacuna recombinante que se llama RTCS, quien ha liderizado esos estudios. Esto es financiado por GlaxoSmithKline. Miren las eficacias que da esta vacuna, los estudios que ellos hicieron. Otro estudio, ahí tienen eficacias que no llegaron al 30%. El doctor Pedro Anoso, que era el jefe de esos proyectos, se fue para la OMS a dirigir el programa de malaria, e hizo que la OMS se pusiera a utilizar una vacuna de muy poca eficacia, porque no llega al 30%, y esto es lo que dijo esa vacuna. Se llama RTSS, es una vacuna recombinante que protege contra la infección de la fase hepática, más nada, no protege para la fase eritrocita. Y hoy en día se están vacunando 360.000 niños anualmente en 4 países del África con esta vacuna. Una vacuna que el seguimiento que están haciendo investigadores independientes de la Escuela de Medicina Tropical de Londres, del Instituto de Medicina Tropical de Alemania, ha demostrado que los niños vacunados con esa vacuna a partir del tercer año empiezan a tener más malaria, y la mortalidad se duplica en los vacunados versus no vacunados. La OMS sigue aplicando una vacuna muy peligrosa, Huizo,
Por lo tanto, nosotros hemos denunciado eso, pero ellos lo siguen aplicando y estos son los datos que han dado tanto la gente de Dinamarca como de Alemania denunciando. Y hay una última vacuna, que es la R21C, que tiene el mismo principio. La anterior ya le dije que era GlaxoSmithKline, pero esas vacunas, para que ustedes entiendan, buscan que a nivel hepático se induzca una respuesta celular y destruya el parásito que acaba de entrar. ¿Qué pasa si uno solo de estos parásitos sale a la circulación? Bueno, que comienza la fase eritrocítica y por lo tanto la del desarrollo de la clínica va a ser, puede llevar a la muerte de la persona. Y eso es lo que está pasando. Es una vacuna que falla en entrar a esta fase y por lo tanto la inmunidad se pierde rápidamente y por eso esos niños se están infectando y están muriendo a una tasa superior. Entonces, para mí me pregunta, ¿existen vacunas para la malaria? Esta vacuna serviría para mí, para turistas, porque da una inmunidad corta, y para militares que van a estar invadiendo un territorio donde se pueden infectar. Esto sería la aplicación, pero yo me niego a que se utilice esa vacuna en la población general. Bueno, y eso es muy grave, sobre todo en momentos que los grupos antivacunas están proliferando en el mundo y los medios estos medios como Twitter están difundiendo mensajes, las vacunas son peligrosas, etcétera, etcétera. Y si algo, la segunda medida en salud pública más importante, la primera es el agua potable y la segunda son las vacunas. Tenemos que seguir defendiendo las vacunas, la vacuna del sarampión, la vacuna de la rubiola. Esas vacunas son sumamente útiles para prevenir la mortalidad, pero la credibilidad en las vacunas y este tipo de proyectos hace que le demos de comer a los antivacunas. Fíjense, para el año 2016, en Europa, el 51% de la población europea ya desconfía de las vacunas. Ya no digamos, en los Estados Unidos están los republicanos que no creen en las vacunas y los demócratas que creen en las vacunas. Entonces tenemos 50% de la población que no cree en las vacunas. El que salgan vacunas de baja credibilidad es una de las cosas más peligrosas que está creando esta vacuna. Bueno, y al final ha habido muchos hitos en la malaria y quiero destacar los hitos en los cuales Venezuela ha participado. Lo dije la vez pasada, el primer estudio demostrando resistencia a los maláricos se hizo aquí en 1959, el doctor Silvio Maberti, un médico italiano trabajando para malariología. El primer país en eliminar la malaria fue Venezuela en el año 61 con Gabaldón. La primera vacuna que realmente funcionó fue la vacuna SPP-76, los ensayos aquí, y el doctor Carlos Chacur, que es un médico egresado también de nuestra facultad de la Escuela Vargas, introdujo un término que es los insecticidas por vía oral. ¿Y qué ha preconizado él y lo ha probado en África? Esa fue su tesis doctoral reciente, donde él dice si las personas están tomando ivermectina, como saben que las personas que tomen ivermectina, cualquier insecto hematófago que pique a esa persona va a morir, sea una garrapata, sea un mosquito, sea un flebotomo. Y entonces él dice, si nosotros a los pacientes le estamos dando ivermectina por cierto periodo, los mosquitos que le piquen van a morir o van a vivir mucho menos, y entonces introdujo el término de insecticidas por vía oral que está teniendo cierto éxito en África. Entonces, como ven, en Venezuela ha jugado también un papel importante en la investigación. ¿Hay preguntas? Demora. Récord. No se me vayan, muchachos, todavía. La próxima viernes tenemos la clase de inmunoparasitología con el doctor Noya. También. ¿Ah? Para que justifique tu salario. Mis niños del viernes, por favor, se quedan un momentito. Bueno, los demás también se pueden quedar. Para conversar un rato. ¿Hay alguno del miércoles?
Ah, ok. Bueno, quédense entonces los del miércoles y los del viernes.